por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. La Iglesia Misión Pastoral presenta el mensaje transformador de la Palabra de Dios a través del pastor Raúl Paz, porque la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Gloria a Dios. Queremos en esta tarde saludar a todas las personas en diferentes partes del mundo que nos ven a través de Facebook y nos escuchan. Queremos esta tarde desde la Misión Pastoral de Honduras saludarlos y bendecirlos. Démosle un aplauso a todos los hermanos que nos reportan de algunos países y de ciudades, departamentos de nuestra nación, que escuchan este tiempo de alabanza y de predicación a través de Facebook. Y felicidades a los hermanos jóvenes que hacen este trabajo. Tenemos reportes de Estados Unidos, tenemos reportes de varias ciudades de Honduras que nos están escuchando. Yo estuve también en Colinas y me dijeron que allá, antes de ir a su reunión, aprovechan para ver un tiempo la reunión de San Pedro Sula. Así que un saludo a todos. Quiero que nuevamente nos vayamos al libro de Éxodo. La semana pasada comencé a hablar acerca del tema "Deja ir a mi pueblo para que me sirva", en el libro de Éxodo capítulo 3. Tomamos la semana pasada verso 7 y verso 8 que vamos a releer esta noche. Dice la palabra y la leemos honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos han dejado su bendita palabra. Dice el verso 7, capítulo 3 de Éxodo: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo, heveo y el jebuseo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesucristo por tu bendita palabra. Gracias, Dios, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder, Dios, traer tu palabra en esta tarde. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos da de enseñarla. Oramos, Dios, para que esta noche su gracia, su favor nos ministre. Padre, que a través de la gracia del Espíritu Santo, a través del favor del Espíritu Santo en nuestra vida, podamos, Dios, ministrar esta palabra. Oramos, Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiéndole perdón, Señor, por los pecados míos, por los pecados de mis hermanos, pidiendo, Dios, que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie, nos purifique, y que esta tarde, Dios, podamos ministrar tu palabra, no con nuestra fuerza, no con nuestro poder. Reconocemos, Señor, que no podemos hacerlo por nosotros mismos, que necesitamos, Dios, su ayuda. Y esta tarde oramos para que sea su Espíritu Santo quien ministre nuestra vida y podamos nosotros llevar la palabra, Señor, que usted ha puesto en nuestro corazón, al corazón,
a la vida de cada uno de nuestros hermanos. Padre, declaramos esta tarde que tu palabra no regresará vacía, que tu palabra, Señor, cumplirá el propósito para el cual usted la está enviando. Padre, abrimos nuestra mente. Diga usted que está ahí, abrimos nuestra mente. Abro mi corazón, abro mi espíritu. Declaro que la palabra de Dios no regresa vacía. Declaro que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Y esta noche yo abro mi corazón, yo abro mi vida para recibir esa palabra. En el nombre de Jesús, quebrantamos todo trabajo del enemigo, toda obra del diablo, todo trabajo de Satanás, todo espíritu de estupor, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo espíritu de Satanás, toda obra de las tinieblas, todo trabajo, Señor, del enemigo, para que la palabra, Señor, que se predica no llegue, mi Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el interior, hasta el corazón, el espíritu de cada uno. Todo trabajo del enemigo lo declaramos, Dios, quebrantado en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Dios, que esta noche estamos deseosos, estamos atentos, queremos, Dios, oír, queremos compartir, queremos recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Y oramos para que tu Espíritu Santo sea quien toma el control de todo lo que vamos a hacer. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dije la semana pasada que Dios había visto la aflicción de su pueblo y había oído su clamor y conocido sus angustias. Eso es lo que dice la palabra que acabo de leer. El pueblo de Israel había llegado hacía ya 400 años que estaba en Egipto, había caído en cautiverio, estaba en esclavitud. La palabra de Dios nos enseña, y predicaba la semana pasada, que Dios había visto, Dios había oído y visto la aflicción de su pueblo, que Él conocía la angustia que estaban pasando. 400 años habían transcurrido cuando Dios decide descender y librarlos. 400 años el pueblo de Israel había estado allá esclavo, había estado en cautiverio, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Dios siempre tuvo su oído, Dios siempre estuvo atento. Por eso la palabra dice, amados hermanos, que Dios vio, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Yo dije la semana pasada y lo repito esta semana, tenemos esperanza. Dios ha visto, Dios está oyendo, Dios ha oído nuestro clamor. Él descenderá y nos librará. Honduras ha estado pasando muchos problemas. Quizás los últimos 10 años han sido años difíciles, pero hay buenas noticias. Israel llevaba 400 años. Nosotros apenas hemos pasado quizá unos 10 años, 15 años, y quizá los 10 años últimos los más difíciles. Hay pobreza, hay hambre, hay ruina, hay enfermedad, hay violencia, hay muerte, hay asalto. La ciudad, el pueblo ha estado angustiado como estaba este pueblo, pero hay buenas noticias. Israel había estado 400 años bajo opresión,
La bota de Faraón se había puesto sobre ellos, pero la Biblia me enseña que Dios había visto y que Dios escuchó el clamor de ellos y que un día Dios tomó la decisión de descender para librarlos. Yo creo que Dios ha tomado la decisión de descender para librarnos. Yo creo que Dios está haciendo algo en nuestra nación. Yo creo que igual que sucedió en Egipto, habían allá principados, potestades, habían fuerzas del diablo, habían muchos dioses que son principados, potestades de las tinieblas, que estaban gobernando en Egipto y que estaban llevando espíritu de muerte, de calamidad y de pobreza al pueblo de Dios. Pero yo creo que igual que en Egipto, Dios está descendiendo, su mano poderosa está extendiéndose sobre Honduras para ayudarnos, para liberarnos. Faraón estaba bien entronado. Era un Dios, tenía un trono poderoso, era el Dios de aquel mundo, de aquel entonces. Él estaba bien entronado, pero Dios tiene su plan para sacarlo. En el libro de Éxodo 7 y verso 4 dice Dios a Moisés que lo va a sacar con grandes juicios. Le dice: con grandes juicios lo sacaré. Con grandes juicios yo voy a llevar grandes juicios a ese país. Y con juicios poderosos, con mis grandes juicios, voy a hacer que Faraón lo suelte para que ustedes vayan y me hagan fiesta. Aleluya. Eso lo mirábamos la semana pasada. El Señor le dice a Moisés: anda, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. Y si no, le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. El anhelo, el propósito de Dios es sacar a su pueblo de la cautividad, sacarlo de la ruina, de la pobreza, sacarlo de la miseria, sacarlo de la falta de fe y de la confianza en dioses falsos, para que con la fe en Dios podamos salir y hacerle fiesta al Señor, podamos salir y servirle al Señor. El propósito más grande de Dios para usted y para mí es liberarnos de cualquier cautividad que tengamos y sacarnos para que le sirvamos. Quisiera ver ese amén como más alegre. Dije, el propósito de Dios es sacarnos de la cautividad, del pecado, de las ataduras que hemos tenido, para que saliendo de esa cautividad nosotros podamos ir y hacerle fiesta al Señor, que ya libres podamos alabar su nombre, glorificar su nombre, levantar su nombre, exaltar su nombre, adorarle. Pero no solamente eso, sino servirle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Dios quiere hombres y mujeres libres para servirle. Aleluya, así me gusta. Ya van a salir un montón que le van a decir a Luz: apúnteme a mí, yo el domingo estoy aquí temprano para orar 1 hora, y luego de haber orado 1 hora me voy con el lápiz en la mano a la escuela dominical, porque yo quiero servir. ¿Cuántos quieren servir? Dele gloria a Dios, dele un aplauso al Señor, porque Él nos ha hecho libres para servirle. Dije, Faraón estaba bien entronado, pero Dios lo sacó. Diga conmigo: pero Dios lo sacó. Aquí hay principados de muerte, aquí hay principados fuertes que están operando en la nación, de violencia, de muerte, de pobreza, de ruina. Pero Dios los va a quitar, Dios los va a sacar. Dios los va a sacar. Dios los va a sacar. Dios los va a sacar, Dios los va a quitar. Dios quitó a Faraón
y Dios los quitará a ellos. Dije la semana pasada que los grandes juicios de Dios serían contra los dioses de Egipto. Dios le dijo a Moisés: yo lo voy a sacar, y lo voy a sacar con grandes juicios. Diga conmigo esta noche: Dios lo va a sacar con grandes juicios. Dios le dijo a Moisés: anda y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, y si no lo deja ir, si endurece su corazón, de todas maneras yo lo voy a sacar con grandes juicios. De todas maneras yo voy a hacer que a la tierra de Egipto, yo voy a hacer que a la tierra gobernada por Faraón le vengan grandes juicios, y con esos juicios yo voy a derrotar los dioses falsos de los egipcios, los voy a vencer, los voy a derrotar, y voy a hacer que mi pueblo salga libre. Dios está trayendo juicios contra los dioses falsos. En Egipto, amados hermanos, gobernaba la idolatría. Era cantidad de dioses que habían, y Dios por cada juicio que envió un juicio contra esas deidades, contra esas potestades que estaban gobernando aquel país. Cada plaga que enviaría sería un juicio de Dios contra algo. Dije la semana pasada que Egipto adoraba, que Egipto respetaba o veneraba. Dije que antes que Dios pudiera librar al pueblo de Israel de Egipto, tuvo que librarle de la influencia de la idolatría. 400 años había estado Israel en Egipto, y en esos 400 años ya la influencia de la idolatría en su vida, en su corazón era fuerte. Quizás muchos comenzaban ya a hacer las cosas como lo hacía el pueblo de Egipto. Quizás muchos de los que habían llegado con ellos ya habían muerto. Las generaciones nuevas se habían levantado y habían crecido aprendiendo, viendo lo que hacía Egipto, y todo era llevado a la idolatría. Y por eso la semana pasada decía que antes de librar al pueblo de Israel de Egipto, Dios tuvo que librarle de la influencia de la idolatría. Dios igual a nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos riqueza. Dios quiere darnos bendición. Pero igual nosotros hemos sido sacados de un Egipto en lo espiritual. Y muchos de nosotros, sacados de ese Egipto espiritual, traemos también en nuestra vida muchas cosas que son producto de la idolatría. Y muchos queremos salir, hemos salido de Egipto, Dios nos ha sacado del pecado, pero muchas veces llevando nuestra vida queremos seguir con la idolatría que traemos del Egipto. Dios, antes de librar a Israel, antes de sacarlo, Dios tuvo que librarlo de esa influencia de la idolatría. Hay influencias paganas que tenemos que sacarlas de nuestra vida. Egipto creía que sus dioses, los ídolos que ellos tenían, cuando hemos visto las películas ahí, ¿verdad? En la semana aquella que le llaman Santa, pero que de eso no tiene, la semana de Pascua. Cuando hemos visto muchas películas ahí, vemos incluso cuando en revistas, cuántos dioses aparecen ahí, unos mastodontes así de cemento, ¿verdad? Hechos y cuántos dioses tenían y cuántos dioses adoraban. Egipto creía que sus dioses, los ídolos, le brindaban protección, le brindaban prosperidad, le brindaban seguridad. Dios quebrantó el poder de cada uno de ellos para poder liberar a su pueblo. Dios es el único. Recuerde usted, la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Contra qué es nuestra lucha? Nuestra lucha, dice, no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dios sabía que allí había problema, que ahí habían potestades del enemigo, que ahí habían dioses falsos que estaban gobernando. Y Dios le dice en ese momento a Moisés: yo voy a sacar a mi pueblo. Quizá Faraón va a endurecer su corazón, pero con grandes juicios yo los voy a librar. Por ejemplo, comenzaba la semana pasada a hablar alguno de esos juicios. Hablaba acerca de la plaga de la sarna. La plaga de la sarna. Dios con esta plaga retó a los dioses de Egipto, que decían que tenían el poder de sanar. Los magos, los médicos egipcios, enseña la historia, hacían sacrificios humanos sobre un altar, quemando sus cuerpos y esparciendo las cenizas. Ellos decían que esa ceniza curaba a la gente. Moisés, el hombre de Dios, para confrontar a ese Dios, guiado por el Señor, tomó polvo y lo esparció en el viento, y dice que vino sarna y llaga sobre la gente. Sus magos no podían curarlo. Éxodo capítulo 9, para que tenga ahí el texto. Éxodo capítulo 9, verso 8 en adelante. El primer juicio, la plaga de la sarna. Dice capítulo 9, verso 8: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Dios mostró que solo Él es el sanador. Dios mostró que solamente Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Los brujos, los hechiceros, los magos, los médicos de Egipto, dice que hacían sacrificios humanos sobre el altar, quemaban cuerpos y esparcían la ceniza para que esa ceniza traera sanidad al pueblo. Pero Dios combate y comienza a combatir al primer principado, al primer reinado de Satanás, al primer Dios, a la primera fuerza del diablo que ahí operaba. Y Dios le dijo a Moisés: tú no tienes que quemar a nadie, tú no tendrás que hacer sacrificio en ningún altar y lanzar ceniza de gente sacrificada. Toma de la ceniza que hay en ese horno, espárcela, y yo, en vez de que haya sanidad en ellos, traeré sarpullido, traeré una sarna y comezón sobre todos ellos. Y dice la palabra que los mismos hechiceros, los mismos brujos, la misma gente que hacía todo eso, se llenó de sarpullido, porque hubo sarpullido en todos los hechiceros y en todos los egipcios. ¿Cuánto le dan palmas a Dios? Aleluya, al Señor Dios Todopoderoso. Dios había traído el primer juicio sobre aquel país, sobre aquel hombre, sobre aquel rey poderoso, sobre aquel faraón. Dios había traído
ya el primer juicio. Dios le había dicho a Moisés: anda y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, que mi pueblo tiene que salir de la cautividad, que tiene que salir del cautiverio, que tiene que irme a hacer fiesta. Y dile que si no me deja ir, yo de todas maneras lo voy a liberar con grandes juicios. Aquí había venido el primero. Ellos creían que cuando el pueblo se enfermaba, los hechiceros, los médicos brujos podían hacer sacrificio, lanzar esa ceniza al aire, y que con eso el aire se la llevaba y la gente sanaba. Y eso no era de Dios, era del diablo. Y Dios dice: voy a confrontarlos. Le dice a Moisés: toma ceniza de ese horno, esparce por el aire, y esa ceniza no le va a llevar sanidad, sino que con esa ceniza yo voy a hacer que llegue un sarpullido tremendo. Y dice que se llenaron todos. Esto Dios lo recuerda allá muy adelante de Éxodo 15, 26, donde Dios le habla también al pueblo de Israel. En ese texto, Éxodo 15, 26, Dios le dijo a Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Dios, como juicio, había enviado enfermedad al pueblo. Ninguno de los hechiceros, ninguno de los brujos, de los médicos que tenían, pudo curarla, porque Dios la había enviado como un juicio, como un castigo. La plaga del granizo. Siempre en el libro de Éxodo capítulo 9, dice esa porción en el verso 18: he aquí mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. En Egipto había una diosa llamada Nut, que era, según ellos, la diosa del cielo. Le dije que Egipto era un país gobernado por un faraón, pero un faraón que estaba gobernado por un montón de dioses. Dios tenía que derrotar, Dios tenía que quebrantar el trabajo de cada uno de esos dioses, de la idolatría que había, para sacar a su pueblo. En este caso, Dios confrontó a esos dioses con la plaga del granizo. Le dije que en Egipto había una diosa llamada Nut, que era la diosa del cielo, y era la esposa de Het, Dios de la tierra. Había un Dios de la tierra y había una diosa del cielo. Usted y yo tenemos un solo Dios, que es Dios de los cielos y de la tierra. A Él le damos gloria, a Él le damos honra, a Él le damos un aplauso grande. Él es Dios de los cielos y de la tierra. En Egipto tenían esa diosa llamada Nut, que era la diosa del cielo, y su esposo Het, que era el Dios de la tierra. La gente creía que si servían a Nut, serían protegidos de la tormenta, de los relámpagos, de los huracanes, del granizo y cualquier fuerza destructiva de la naturaleza. Dios, como le dije antes, confrontó a ese principado satánico, enviando granizo que destruyó los granos frutales e incluso los animales. Ahí vieron que el poder de Nut para protegerles era falso. Como dije antes, hay un Dios todopoderoso que detiene las tormentas, que detiene, amados hermanos, los huracanes, los vendavales, que detiene las tormentas. Ese es el Dios todopoderoso al que servimos. Y no es un Dios solamente del cielo, no es un otro Dios, el Dios de la tierra. El Dios del pueblo de Israel y el Dios nuestro es el Dios todopoderoso. Es el Dios que es Señor de los cielos y de la tierra. Tengamos en cuenta que Moisés les advirtió
Moisés había ido a advertir a Faraón de todo lo que iba a pasar antes de que les pasara. Dios siempre avisa antes para que el hombre o la mujer puedan arrepentirse. Antes de que Dios envíe un juicio por algo, Dios siempre va a avisar, Dios siempre va a advertir, porque Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios sabía que Faraón iba a endurecer su corazón, y Dios se lo dijo a Moisés: al endurecer su corazón, con grandes juicios yo voy a liberar a mi pueblo. Eso fue la plaga del granizo, y Dios derrotó a esos dioses falsos. Pero tenemos también la plaga de las langostas. La plaga de las langostas. Éxodo capítulo 10, allá adelantito. En el verso 4, Éxodo 10. El verso 4: porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí que mañana traeré langostas a tu territorio. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traeré langostas a tu territorio. Dios es capaz. Dios es el Dios todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa que nos parezca a nosotros que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que las cosas cambien mañana. Una sacudida de Dios bastará. Y Dios le volvió a hablar a este hombre. En la plaga de las langostas, Dios derrotó a varios de los dioses de Egipto. Shu era el dios que controlaba los vientos. Y confrontando a ese demonio, Dios hizo soplar un viento fuerte del este que trajo langostas que comieron todo lo que había quedado de la plaga de granizo. Había otro dios llamado Nepri. Era la diosa que guardaba el grano. Y Renenut, diosa de la cosecha. Dije antes, Het, Dios de la tierra, y Esed, Dios de la abundancia para ellos. Mire cuántos dioses ellos tenían. A través de la plaga de las langostas que Dios envió, Dios despojó la prosperidad de los egipcios. Ellos confiaban en todos estos dioses para producir y asegurarle una buena cosecha y prosperidad. Dios demostró que solo Él puede suplir y asegurar todo lo que nos falte. Ellos tenían varios dioses. Dioses que según ellos eran dioses que traían al pueblo cosecha, traían prosperidad, traían, amados hermanos, podían asegurar una buena cosecha. Pero Dios trae una plaga de langostas, y la langosta se come todo, y la langosta destruye todo. Dios demostró que solo Él puede suplir y asegurar todo lo que nos falta. Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es ninguno de esos dioses. No era ni Nepri, no era ni Renenutet, ni Het, ni Esed los que iban a traer la abundancia, la bendición. Por años, Egipto y el pueblo de Israel, sobre todo, había sido esclavo. La idolatría, que es lo mismo que hablar de esos dioses, lo que trae es condenación, es maldición. La idolatría lo que trae es pobreza, es ruina. Todo pueblo que es dado a la idolatría, amados hermanos, es un pueblo arruinado, pobre, miserable.
Estos dioses aseguraban eso, pero Dios confronta a esos dioses con la plaga de langostas y enseña que solo Él es Dios suplidor. Proverbio 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Cuántos creen eso? Yo desato bendición de Jehová Dios sobre tu vida. Yo declaro que las puertas de tu casa y de tu vida se abren para la bendición de Jehová. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Yo quiero la bendición de Jehová. Yo quiero la riqueza que venga de Dios. Yo atrapo, yo tomo toda la riqueza que venga de parte de Dios. Pero no quiero riqueza que el mundo me traiga. Desprecio la riqueza que me pueda traer otra fuente que no sea Dios, porque yo sé que la única riqueza maravillosa, la riqueza de Jehová, la bendición de Jehová es la riqueza, amados hermanos, que no nos trae problemas, no trae tristeza a nuestra vida. Mucha gente hay que se enriquece de otra manera. Se enriquecen de otra manera, buscando, adorando a otros dioses. Hay gente que visita brujos, hechiceros, magos, bueno, hasta para que le den el número de chica. Y se lo pueden dar. Y puede ganarse todos los pliegos de la lotería, porque un hijo del Satanás, un demonio, le dijo qué número comprara. Pero eso no le va a servir para nada. Ese dinero se le va a ir como en saco roto. Eso al cabo de un tiempo usted no va a tener nada. El diablo le puede dar mucha riqueza. ¿Cuánta gente habrá en Honduras ahorita que a través de no la obra de Dios, no la bendición de Dios, sino a través del trabajo del diablo, se han hecho de buenas casas, mansiones, grandes carrazos, que los han usado 2 años, 3 años, pero a los 2, 3 años los han matado, porque la única bendición, el único que trae bendición, riqueza, amados hermanos, buena es Dios. Aleluya. Esa no añade tristeza. Muchas casas, muchas familias ahora hay triste, han perdido familias, han perdido esposos, han perdido hijos, han perdido las riquezas que el enemigo falsamente les había dado, porque no buscaron al Dios de los cielos, el Dios que puede bendecirte, el Dios que dice: mí es la plata y mío es el oro. Que venga la plata y que venga el oro, pero que venga de la mano de Jehová Dios, que Él añada, aleluya, que Él añada la bendición de Jehová, es la que enriquece. Que venga esa bendición, pero no queremos la bendición que venga por la idolatría, que venga, amados hermanos, por los hechos incorrectos. Hay muchos demonios que quizá van a querer traerte riqueza, y mucha gente hay que está buscando otras cosas. Hay mucha gente incluso que en vez de buscar a Dios, en vez de acercarse a Dios para que Dios lo bendiga, prefiere buscar ruda y pegarle unas cuantas ahumeriadas a la casa. Eso no es de Dios, eso es del diablo. En vez de ir a buscar de Dios, en vez de acercarse a Dios, parece que les es más fácil irse a buscar un brujo allá a la montaña o a la colonia. Comience por darse cuenta qué brujo, qué hechicero hay que viva bien, que usted lo va a ver prosperado. Todos los mira arruinados y desgraciados, porque los que están con el diablo solo sirven para servirle a él, pero mal sirve el diablo a quien bien le sirve. Amén. Hay que acercarnos a Dios. Dios derrotó todos estos principados, todas esas fuerzas del enemigo. El temor y el deseo son 2 fundamentos importantes para la idolatría. Es peligroso. No hablo del temor a Dios, que es bueno. Es ese temor maligno,
El temor y el deseo de tener cosas, el deseo de tener riquezas, a veces se convierte en un peligro. Son dos fundamentos que la idolatría aprovecha. Hablo del temor a la escasez. Hay mucha gente que tiene temor de la carencia, de la escasez y el deseo de prosperidad. Hay mucha gente que en ese deseo de prosperidad se lanzan y no les importa cómo. Ellos quieren prosperidad. Hay que tener cuidado con qué cosa nos vamos a tirar para ser prósperos. Yo quiero prosperidad, pero quiero la prosperidad que Dios trae, la prosperidad que Dios da. Yo no quiero otra prosperidad. A mí me puede venir a ofrecer cualquier persona unos cuantos millones de dólares para que sea próspero, pero si yo sé que no son dólares que vienen de parte de Dios, yo no los quiero. Yo quiero la prosperidad que venga de Dios. Amén. El temor a la carencia, el deseo de prosperidad llevaron a los egipcios a servir a dioses falsos. Este espíritu está operando en el pueblo de Dios hoy, el cual tiene que levantarse en fe. Iglesia, escuche, es peligroso. El pueblo de Dios, usted y yo, tenemos que levantarnos en fe. No tenemos que tener temor a la escasez, a la carestía. Nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. No tenemos ese temor a la escasez, ese temor a la ruina. Tenemos que irlo echando de nuestra vida. El diablo puede traer a nosotros ese temor maligno. Ay Dios, y que ahora cómo le hago, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a salir de esta otra cosa. Y miramos muchas veces que en el mundo otros avanzan, otros tienen otras cosas. Esto es compra y hace lo otro. Y nosotros también entramos en el deseo de esa prosperidad. Usted y yo vamos a avanzar y vamos a ser prósperos de acuerdo a la bendición que Dios nos dé. Amén. Además, nuestra mayor riqueza, nuestra mayor prosperidad es tener paz, es tener salud. Aleluya. Y si usted tiene paz, si usted tiene salud, dele gloria a Dios y declárese que usted es un hombre bendecido, una mujer bendecida. Y Dios todos los días nos da paz, nos da salud, nos da bienestar. Pero el enemigo trae. Y el enemigo muchas veces toca ahí y viene el temor y viene el deseo de la prosperidad. Este pueblo cayó en eso, y digo, mucho pueblo de Dios ahora también está cayendo en eso. Tenemos que levantarnos en fe y conquistar lo que Dios ya nos entregó. Amén. La idolatría y el temor a no tener, traen maldición, traen ruina, traen miseria, traen pobreza, traen enfermedad. La idolatría y el temor a no tener. La iglesia de hoy está sufriendo este mal. Le está faltando confianza en Dios. Oiga, iglesia, le está faltando confianza en Dios. Le está faltando creer más en las promesas de Dios, creer más en la palabra de Dios, y esto es peligroso. Dios, antes de sacar a su pueblo, tenía que sacar de sus corazones toda dependencia de los dioses falsos. Hoy en día Dios está confrontando al dios Mamón. ¿Cuál es el dios Mamón? ¿Ah? Uno que mama bastante, ¿no? El Dios del dinero. Dios está confrontando al Dios del dinero. Está permitiendo, amados hermanos, una crisis económica para librar a su pueblo de la dependencia del dinero, de la avaricia, del amor al dinero. Tenemos que depender de Dios a través de nuestra fe. Amén. Mucho pueblo de Dios, sin darse cuenta, está adorando a Mamón, el Dios del dinero. Mucho pueblo de Dios incluso han dejado de darle a Dios,
Hay mucha gente cristiana que dejó incluso de diezmar, de ofrendar, de traerle a la casa de Dios, porque creen de que si le dan a Dios no les va a ajustar para pagar la casa, para pagar el agua, para pagar la luz, porque tienen temor en vez de tener fe que mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo que tienen en vez de fe es temor. No, si pago mi diezmo me quedo sin pagar esto, sin pagar lo otro. El temor a la carestía, el temor a la escasez, esos dioses falsos muchas veces nos hacen volvernos incluso a la idolatría. Sin saber y tal vez sin querer, estamos adorando al Dios Mamón. Nosotros tenemos un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, es su nombre. Pero muchas veces, sin conocer y sin haber realmente entregado toda nuestra vida a Él, caemos en esas cosas. Dejamos de traer a Dios lo que a Dios le pertenece y estamos adorando al Dios Mamón por temor a la escasez. Temor a qué me va a pasar mañana, cómo mañana yo voy a enviar a mi hijo a la escuela, cómo voy a pagar esto, lo otro. El temor. En vez de temor, tengamos fe. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué nos ha dado Dios? Espíritu de poder. Diga conmigo: Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios, en vez de temor, me ha dado fe. Y yo voy a avanzar y voy a caminar por fe. Mas el justo, por la fe vivirá. Mire que eso dice Hebreos 10:38, si usted no sabía. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Pero vea lo que dice seguido: y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. ¿Cómo va a vivir el justo? Lleno de temor, lleno de temblor ahí, porque no le va a ajustar. El justo vivirá por fe. ¿Cómo va a vivir el justo? Mañana Dios suplirá. Mañana encontraré el trabajo que no he tenido. Mañana Dios hará el milagro. Ahora lo hará. El justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, si ya dejamos de confiar en Dios, si ya dejamos de confiar en su promesa, dice Dios, eso no agradará mi alma. ¿Cuánta gente hay que se ha quedado? ¿Cuánta gente hay que ha dejado de congregarse, que ha dejado de dar en el reino de Dios? Porque la cosa está difícil, porque este tiempo está tremendo y se ha dedicado, perdiendo la confianza en Dios, se ha dedicado a trabajar más de lo normal, se ha dedicado a lo que recibe, ya no aportarle, ya no darle a Dios lo que antes le daba, porque tiene miedo, tiene temor. Pueblo de Dios, en vez de temor, tenemos que tener fe. Confiemos en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confiemos en nuestro Dios. Decía el apóstol Leonardo allá en la conferencia: no sean sinvergüenzas, decía. Aleluya. Seamos hombres de fe, mujeres de fe. Hay otra plaga que aparece por ahí que quiero revisarla esta noche: la plaga de la oscuridad. El dios más respetado en Egipto era Ra, dios del sol, el que según creían traía la luz. Su rival y adversario era el dios Apet, que gobernaba las tinieblas. Dios envió una oscuridad
palpable sobre Egipto que ningún Dios pudo quitarla. Dije, el Dios más respetado en Egipto era Ra, Dios del sol, el que según ellos creían, traía la luz. Y su rival, su adversario, era el Dios Aped, que gobernaba las tinieblas. Dios, dice la palabra, que trajo como juicio una palpable oscuridad sobre Egipto. Unas densas tinieblas les cubrieron, confrontando de esa manera a su Dios Ra. Pero la palabra también nos enseña que Dios dio luz a Gosén, donde vivían los israelitas, confrontando al Dios Aped. Dios es el Dios todopoderoso. El Dios suyo y el Dios mío es el Dios todopoderoso. Él tiene dominio sobre las tinieblas. Él tiene dominio sobre la oscuridad. Él es el Dios de las tinieblas. Él es el Dios de la luz. Él es el Dios todopoderoso. Para Él, amados hermanos, no hay luz, aleluya, que no venga de su parte. Para Él no hay tiniebla, no hay oscuridad donde Dios no pueda alumbrar. Aquellos dioses falsos que ellos tenían, aquel Dios falso que según ellos traía la luz, y aquel que traía la oscuridad, fueron confrontados y Dios los derrotó. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dios demostró que Él reina sobre la luz y las tinieblas. Dios es el Señor que puede traer luz en cualquier lugar. Por más oscuridad que haya, Él puede penetrar con su luz. Amén. Dios quiere que sepamos que Él tiene el poder de vencer toda tiniebla. Dios, dije, tiene el poder para vencer toda tiniebla. Dios penetra las tinieblas con su luz. Y la iglesia, usted y yo, igual. Usted y yo podemos penetrar con esa luz que Dios nos ha dado. Con la luz de Cristo, con su palabra, con el evangelio, podemos penetrar toda tiniebla en el nombre de Jesucristo. Otra plaga, otro juicio. El Señor dijo a Moisés, Éxodo 11, verso 1: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejaré ir de aquí. Quizá verso 4 o 5 por ahí, porque yo lo tengo. Como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. El ángel de la muerte. Plaga tras plaga. Plaga tras plaga, Dios confrontó a los dioses de Egipto. Es lo que estamos viendo. Cómo Dios fue confrontando a cada uno de aquellos principados, de aquellos dioses, de la idolatría que había en el país. Plaga tras plaga, Dios confrontó a esos dioses en Egipto. Pero aún así que vemos nosotros, Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel. El juicio final fue el ángel de la muerte que estamos viendo, que mató a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que ya todos conocemos la historia, y todos los demás. Dios, a través de esa plaga, a través de ese espíritu, de ese ángel de la muerte, trajo la plaga, trajo confrontación sobre los dioses falsos que gobernaban. Este hombre que todos lo hemos conocido a través de la palabra, muchos quizá a través de la película, un hombre altivo, prepotente, pero también lo vemos en la palabra y quizá muchos en las películas, cuando queda doblado por el poder de nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios.
ese juicio final, esta plaga confrontó al mismo faraón que pensaba que él era un dios, se lo decía anteriormente, y que tenía el poder de la vida y la muerte. Se le consideraba la autoridad suprema y demandaba adoración. Dios le mostró que no podía guardar ni a su propio hijo, y que el poder de la vida y de la muerte no estaba en él. El poder de la vida y de la muerte solamente lo tiene Dios. Dios es el único que puede dar vida. Dios es el único que puede dar vida. Dios es el único que tiene el derecho de cortarla cuando Él quiere. Alabado sea Dios. Los egipcios creían en su diosa Isis, la diosa que supuestamente guardaba a los niños. Los egipcios anteriormente habían tirado a todos los hijos de los israelitas al río Nilo para que fueran devorados por los cocodrilos. Pero lo que vemos nosotros acá es que su pecado les cayó sobre su propia cabeza cuando el ángel de la muerte cayó sobre Egipto, y donde no miraban la sangre del cordero, ahí entraba la muerte. Dios les había avisado de antemano. Dios les había dicho lo que iba a hacer si no se dejaba libre a su pueblo. También Dios dio una forma de escape. ¿Qué les dijo Dios antes de que esto pasara? ¿Qué les había dicho Dios? ¿Cuál era la forma de escape a cada uno que creía en el anuncio que Dios había hecho? Había que sacrificar un cordero, y poniendo esa sangre en los postes y en los dinteles de las puertas de las casas, la sangre del cordero se aplicaba con hisopo. El hisopo, una hierba amarga que representa el dolor del arrepentimiento. Dios quería, como dije antes, que este hombre duro de corazón se arrepintiera. Dios había con anticipación anunciado. Dios había dicho en el caso del ángel de la muerte que cada familia debía de sacrificar el cordero pascual, y que tenía que poner la sangre de aquel cordero en los postes, en los dinteles de las puertas de la casa, y que el ángel de la muerte no iba a entrar. Pero este hombre prepotente, soberbio, igual no hizo caso. El ángel de la muerte entró, y ninguna diosa, como dice acá la diosa Isis, ninguna diosa había que podría librar la muerte de su hijo ni de ningún otro muchachito, niño de Egipto. Dios vino, amados hermanos, y con los juicios Dios confrontó a aquel pueblo. Dios confrontó a aquel hombre duro, y Dios hizo que su pueblo saliera y tuviera libertad. Igualmente ahora, mis amados, Dios, yo le decía, revisando la vida de cada uno de nosotros, Dios nos sacó espiritualmente de Egipto. Allá andábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Dios, amados hermanos, nos libró también de la idolatría que allá en Egipto nos habían enseñado. Pero Dios nos sacó de esa situación para que le sirvamos. Dios nos sacó de esa situación y nos hizo libres para que podamos nosotros ir, y aunque vayamos caminando por este desierto, podamos tener alabanza, para que le demos la gloria, la honra, la alabanza a Él, para que podamos servirle. Yo creo que de alguna manera hay muchas cosas que siguen influenciando nuestras vidas. Algunas cosas de las que teníamos atrás han quedado todavía influenciando. Es necesario que con más fe, con más confianza, nos acerquemos a Dios. Dios había decidido librar a aquel pueblo. Esas plagas vinieron como un juicio para sacarlo y hacerlos libres. Dios envió a su Hijo amado.
Dice la Biblia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igualmente Dios lo envió para que como aquella noche la sangre de aquellos corderos que mataban, untando la puerta, el dintel de la puerta, el espíritu de muerte no entrara. Igualmente la sangre de Cristo vino a cubrirnos y la muerte que había en nosotros huyó. El espíritu de muerte eterna que había a causa del pecado en cada uno de nosotros huyó, se fue. Cristo venció a la muerte en la cruz y nos dio vida eterna y vida en abundancia. Pero el deseo de Dios es que ya libres le sirvamos. El mundo ofrece tanta cosa. Acaba de pasar, no todavía, hoy creo que está la feria juniana. ¿Cuántos cristianos todavía se meten en las ferias junianas o agostinas o ceibeñas? A veces dejamos de irle a hacer fiesta a Jehová, a Dios, y le andamos haciendo fiesta al ídolo San Pedro, porque ese no es el apóstol Pedro, ese es el ídolo San Pedro. O le anda haciendo fiesta al ídolo Suyapa, al ídolo María. O sea, esos son ídolos. Son dioses con D minúscula. Son con otro nombre igual a los dioses que tenía Faraón. El mundo tiene dioses. Cada fiesta que se celebra y cada patrón, dicen ellos, representa algo. No puede conseguir novio o novia, pídaselo a San Valentín. Un demonio, un ídolo. No puede encontrar esto y esto, pídaselo a fulano de tal. Demonios, ídolos. Y mucho pueblo hay que sigue todavía en esa corriente, con otros nombres, pero haciendo lo que pasaba en aquel pueblo. Dios nos ha hecho libres. Nuestro único Dios se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. El tema que hemos visto estas 2 semanas: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El deseo de Dios fue con los israelitas sacarlos y hacerlos libres para que les sirvieran. El deseo y el propósito de Dios con usted y conmigo es habernos libertado para que le sirvamos. Yo quiero que ahí donde esté usted haga un compromiso con Dios. Ahí donde está, solo deme unos minutitos, no se mueva. Deme unos minutitos nada más. Solo póngase a pensar. Dios sacó a aquel pueblo de la esclavitud. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿De qué esclavitud? ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estaba yo? Éramos esclavos del enemigo, pero Dios nos libertó. Dios trajo liberación a nuestra vida y Él quiere que le sirvamos. Él quiere que usted y yo le sirvamos. Él quiere que usted y yo seamos sus hijos, sus siervos, que le alabemos. Deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta.
Posiblemente andamos haciéndole fiesta a otros dioses, celebrando a otros dioses. Egipto estaba lleno de dioses, de ídolos. El mundo que nos rodea está lleno de dioses, de ídolos. Tengamos cuidado. Busquemos servir, alabar y adorar al único Dios verdadero. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Alce sus manos, Eres levante tú. su voz y dígaselo. Nunca me separaré. Dígaselo, dígaselo. De tu Con todo su gran corazón. amor. Eres mi Con Señor. todo su corazón, dígaselo. Mi Salvador. Oh, dígaselo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Sí, Señor. Dios incomparable. Oh, sí, Señor. Eres tú. Oh, sí, Señor. Nunca me separaré. Dígaselo, nunca. De tu gran amor. Eres mi Señor. Oh, dígaselo. Mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Oh, sí, Señor. Eres Dios eterno. Oh, sí, Señor. Solo tú eres bueno. Sí, Dios Señor. incomparable. Eres Dios. Nunca me separaré. Oh, nunca. De tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Oh, dígaselo. Ahí donde está, levante su mano y dígale al Señor esta noche: Padre, te doy gracias por haberme sacado con mano poderosa y haberme librado de la servidumbre al enemigo. Gracias te doy por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Padre, gracias. Ahora, Señor, yo hago el compromiso de servirte. Hoy yo entiendo que tú me sacaste, tú me hiciste libre para que yo pueda servirte, para que yo te haga fiesta, para que yo te alabe, para que yo te adore. Padre, quiero cada día de mi vida, cada día que usted me dé en esta tierra, adorarte, alabarte, bendecirte, honrar y glorificar tu nombre. Padre, gracias. Gracias. Si hay alguna persona esta noche que ha venido a la iglesia, ha oído la palabra, nunca antes ha hecho una oración de fe, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, quiero darles oportunidad esta noche antes de que salgamos de este lugar. Ahí donde estás, tú que quieres entregarle tu corazón a Cristo,
Tú que reconoces que eres pecador, que necesitas la salvación, que necesitas arrepentirte de tus pecados, que necesitas la salvación en Cristo. Ahí donde estás, levanta tu mano en alto esta noche. Ahí donde estás, repite conmigo esta sencilla oración con fe, con mucha fe de todo corazón. Repite esta oración, dile: Padre, esta noche, Padre, esta noche reconozco que soy pecador. reconozco que soy pecador. He fallado, He fallado, he hecho lo malo, he hecho lo malo. pero sé, Padre, Pero sepa que por amor que por amor usted envió a su Hijo Jesucristo tú enviaste a tu morir Hijo por mí. a morir por Esta mí. noche me Esta arrepiento noche me arrepiento de todos mis pecados. de todo. La Iglesia Misión Pastoral presentó el mensaje transformador de la Palabra de Dios a través del pastor Raúl Paz. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al teléfono 554-7102 o visítanos en www.misionpastoral.org. Que Dios te bendiga. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede